Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes. Como dijo José Estuardo, me uno al foro desde Washington, D.C. Para hablar y hacer un análisis del panorama electoral aquí en los Estados Unidos, particularmente en la contienda para presidente de los Estados Unidos. Esta elección es una de las más consecuentes en la historia moderna de los Estados Unidos, no solo por ser el presidente Trump quien es, las políticas que ha adelantado, cómo ha retado el establishment, el estamento comercial, gubernamental, pero también porque ambos candidatos, el presidente Trump y por otra parte, de parte del Partido Demócrata, el vicepresidente, ex vicepresidente Joe Biden, tienen visiones diametralmente opuestas para el país. Y a final de cuentas, esta elección pues tendrá un impacto enorme, no solo para los Estados Unidos, pero para el mundo y, como veremos más adelante, también ciertamente para Guatemala. Primero hay que decir que cualquier cosa puede suceder. Quedan 4 meses para las elecciones, que son a principios de noviembre. Francamente, va a ser una elección cerrada. El presidente, desde mi punto de vista, el presidente Trump tiene varias ventajas. Primero que nada, el presidente es el incumbente. Y el incumbente en los Estados Unidos siempre tiene las de ganar. En la historia reciente solo ha habido 2 presidentes que no han podido revalidar por circunstancias extraordinarias. El caso de Jimmy Carter en el 80, que perdió en contra de Ronald Reagan porque encontró la economía estaba en muy mal estado. Y después el presidente George H.W. Bush, el primer presidente Bush, que perdió ante Bill Clinton en el 92, también por unas circunstancias económicas, una recesión en que se encontraba el país. Los demás han podido revalidar. Entonces, ahí el presidente creo que tiene una ventaja. Al ser el incumbente, recibe mucha atención mediática, puede establecer la narrativa a nivel nacional y, sin lugar a dudas, el presidente Trump es el que define hoy por hoy los temas que se discuten en los medios. Pero por otro lado, hay que ver a final de cuentas qué es lo que define la elección. Si la elección es sobre la economía, y todo va a depender de cómo nos encontramos con la pandemia en octubre y en noviembre. Si la elección es sobre la economía, la realidad es que antes de que empezara la pandemia, el presidente Trump tuvo un desempeño económico, la economía de Estados Unidos, gracias a las políticas del presidente Trump de desregulación, unas políticas de regulación que no habíamos visto incluso con anteriores presidentes republicanos, pero también con una reforma contributiva extraordinaria que rebajó los impuestos a los pequeños negocios, a corporaciones y también a los individuos. Eso tuvo un impacto muy positivo que llevó a un crecimiento económico impresionante y a niveles de desempleo récord en sus bajas, y también una reducción en la pobreza para ciertos sectores de la sociedad. Para la comunidad hispana, por ejemplo, se llegó al nivel de desempleo más bajo en la historia. Igual el nivel de pobreza, el nivel más bajo en la historia, lo mismo para la comunidad afroamericana. Y eso es algo que, si bien ese progreso económico ha desaparecido debido a la recesión que se ha dado a raíz de la pandemia, porque el gobierno básicamente tuvo que cerrar la economía para poder proteger a la ciudadanía, el confinamiento que todos alrededor del mundo estamos viviendo. Eso ha tenido un impacto que borró todos estos avances económicos. Pero si bien eso es cierto, si la gente, si el votante, la pregunta que se hace en las elecciones de noviembre es ¿quién puede lograr una recuperación rápida de la economía
para que la gente regrese a trabajar rápidamente, pues a base de la experiencia que ya se tiene con el presidente Trump, pues yo creo que ahí el presidente tiene las de ganar, porque ya han visto lo que el presidente es capaz de hacer en poco tiempo y saben que si alguien puede lograr una recuperación rápida y que la gente regrese a su trabajo, es el presidente Trump. Y de hecho ya lo hemos visto. La economía ha empezado a reabrirse en fases y hemos visto que algunos anticipaban que el desempleo podía llegar a 20%, llegó a un 14.1%. Para mayo se esperaba que llegara a un 20%. Pues no sucedió, bajó a 13.1%, se crearon 2.5 millones de empleos. Junio, nuevamente, el desempleo bajó a 11.1% y se crearon 4.5 millones de empleos. Esas son personas realmente regresando al mercado laboral. O sea que la gente tiene eso fresco en su mente y si esa es la consideración principal, pues le van a dar el voto al presidente Trump. La pandemia es un factor, ciertamente hay que ver si bien los casos han vuelto a aumentar a niveles bastante altos, la realidad es que el número de muertes se mantiene bajo. Y eso es algo que se toma en consideración. Yo sé que en la prensa internacional la percepción es que esto está fuera de control en Estados Unidos. Esto es obviamente una crisis de salud y es una crisis económica también. La gente está cansada del confinamiento, la gente se da cuenta, sí, de que los números aumentan, pero por otra parte, la realidad es que el número de muertes se mantiene bajo, el número de hospitalizaciones ha aumentado, pero la capacidad hospitalaria continúa, mantenemos la capacidad, los hospitales en los distintos estados de poder recibir a las personas que necesiten atención médica. 50% de los casos nuevos son personas jóvenes que o no tienen síntomas o tienen síntomas leves. Por lo tanto, hay que ver si ese patrón continúa. Si ese patrón continúa, el tema económico va a ser el más importante. Si, en cambio, el número de casos continúa elevado y el número de muertes aumenta, pues ciertamente eso pudiera ser un factor que lleve a muchos a cuestionar el manejo de la pandemia por parte de la administración Trump y a favorecer la candidatura de Joe Biden. Pero al final de cuentas, esos son dos elementos, particularmente el de la pandemia, es impredecible, pero es algo que hay que monitorear. Finalmente, el candidato demócrata es bastante débil en el sentido de que ciertamente físicamente se ve desmejorado, comete muchos errores al hablar. La pandemia lo ha favorecido porque se ha mantenido pues en su casa, tiene muy pocos eventos públicos. Ayer tuvo uno donde anunció la segunda parte de su plan de reforma económica, pero no tomó preguntas de la prensa. Si él se expone mucho y sigue cometiendo errores al hablar públicamente, eso tendría a favorecer al presidente Trump, ciertamente. Yo creo que los propios estrategas demócratas internamente han dicho que les conviene que el vicepresidente Biden no tenga mucha exposición pública, porque eso pudiera dañar su imagen. O sea que eso más o menos es lo que hay. Ciertamente, ahora si vemos las encuestas a nivel nacional y en distintos estados claves, el vicepresidente Biden está arriba. Pero como digo, esto es a 4 meses de las elecciones. A estas alturas, hace 4 años, Hillary Clinton tenía una ventaja similar a la que tiene Joe Biden sobre Donald Trump. Pero tampoco nos podemos dejar engañar por las encuestas a nivel nacional, porque esas encuestas, las elecciones en Estados Unidos no se definen por el voto popular a nivel nacional, sino se definen por un sistema de colegio electoral que responde a que somos una república federada, al sistema federalista de los Estados Unidos.
Cada estado tiene un cierto número de votos de electores que se define por la población de cada estado. De una manera simplista, podríamos decir que la elección se define por quien gane la mayoría, el voto popular en la mayoría de los estados. Hace 4 años, si bien Hillary Clinton ganó el voto popular a nivel nacional por una ventaja de 3 millones de votos, en el colegio electoral, el presidente Trump ganó el voto, la mayoría del voto en 30 estados versus 20 estados que ganó Hillary Clinton. Por lo tanto, lo que hay que ver realmente son esos estados péndulo, estados que se pueden ir con Joe Biden o que se pueden ir con el presidente Trump. Y rápidamente les voy a dar una idea de cuáles son esos estados. Aquí vemos el mapa electoral. Para ganar las elecciones, el candidato tiene que llegar a 270 votos electorales. Desde mi punto de vista, los estados claves, para que ustedes vean que las elecciones se deciden en un puñado de estados, el presidente Trump, para llegar a 270, aquí hay 3 estados grandes que tienen muchos, que son ricos en votos electorales, que son estados péndulos, y son Ohio, en el centro del país, Florida y Pensilvania. Para que el presidente Trump revalide, tiene definitivamente que ganar la Florida y Ohio. Pensilvania lo ganó hace 4 años. Alfonso, solo te voy a interrumpir. No estás compartiendo tu pantalla. Entonces no estamos viendo el... ¿Pero pueden ver el mapa? Aún no lo podemos ver. Aún no lo podemos ver. Vamos a ver. ¿Pueden ver el mapa ahora? Sí, ahora sí. Bueno, pues ese es el mapa electoral. Si el presidente Trump gana la Florida y gana Ohio, necesita ganar la Florida y Ohio. Florida tiene 29 votos electorales, Ohio tiene 18. Pensilvania, el presidente que tiene 20 votos electorales, el presidente lo ganó hace 4 años, pero lo ganó por un margen muy pequeño. Joe Biden nació y creció en Pensilvania, o sea que ese estado se pudiera ir con Biden. Y vamos aquí a adjudicárselo, este mapa nos permite adjudicárselo a Joe Biden. Si Florida lo gana el presidente Trump, Ohio, digamos que lo gane también el presidente Trump, ahí el presidente tendría 241 votos electorales versus 203 Biden. Otros 2 estados que el presidente Trump ganó las pasadas elecciones y son importantes que gane y están muy cerrados son Georgia y North Carolina. En este mapa ya se lo hemos adjudicado al presidente Trump. Los otros 3 estados donde se definiría la elección sería en Iowa, Wisconsin o Michigan, que son 3 estados que el presidente Trump ganó en las pasadas elecciones. El presidente Trump necesita ganar 2 de esos estados para llegar a los 270 votos que necesita. Digamos que gane Michigan, que gane Iowa, adjudiquémosle Missouri, adjudiquémosle Indiana también, que seguramente gana, seguramente el presidente gana Utah, y falta quizás algún estado. Bueno, en fin, el presidente seguramente llegaría a los 270 votos electorales que necesita para ganar la elección. En fin, hay que ver las encuestas en esos estados. En la mayoría de esos estados, el vicepresidente Biden tiene una leve ventaja, pero como digo, estamos a 4 meses de las elecciones, el presidente Trump puede prevalecer en esos estados. Finalmente, una conclusión,
y perdonen lo apresurado de la presentación, pero es un tema complejo. ¿Qué significa, qué pudiera significar la elección para Guatemala? Y aquí les voy a dar mi postura particular. De mi punto de vista, realmente creo que para Guatemala le conviene una reelección del presidente Trump. Primero nada, desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque se anticipa que si el presidente Trump sale reelecto, continuará la limitación de la relación o la reducción de la relación comercial de Estados Unidos con China. ¿Qué significa eso? Que mucha de la manufactura que ahora está en China pasará a Estados Unidos o pasará al hemisferio occidental. Piensen en el sector de la farmacéutica, por ejemplo. Guatemala tiene producción farmacéutica. El asesor económico del presidente Trump, Peter Navarro, dijo que él pensaba que parte de la manufactura pudiera pasar al hemisferio occidental, a Puerto Rico, por ejemplo. Hace 30 años, 20% de la producción farmacéutica de los Estados Unidos se realizaba en Puerto Rico. Pues no veo por qué mucha de esa manufactura o parte de esa manufactura no pudiera pasar a Guatemala u otros países del hemisferio occidental. Y esto es hablando solo de la manufactura farmacéutica. Piensen en todos los otros sectores. Equipo médico, por ejemplo, mascarillas, incluso ventiladores, guantes para facilidades médicas. Todo ese tipo de producción que ahora mismo se da en China pudiera pasar de compañías americanas, pudiera pasar al hemisferio occidental. Y eso es una oportunidad ciertamente para Guatemala. Por otra parte, en el tema global, en el tema económico también, que gane Joe Biden significa un restablecimiento de la relación tradicional de los Estados Unidos con China. Hay muchas corporaciones americanas que les interesa mantener la relación comercial con China, aunque eso no ayude a la fuerza laboral americana. Pero Joe Biden históricamente ha propuesto una relación fuerte comercial con China, o sea que ciertamente la manufactura se mantendría en China y americana y quizás se expandiría, lo que significaría es que no habría oportunidades para captar manufactura en los países del hemisferio occidental. De la misma manera, en términos de la agenda global, Joe Biden apoya los intereses globalistas y apoya el que organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas intervengan activamente en países del hemisferio y en países alrededor del mundo. Apoyan que organismos de organizaciones multilaterales entren en países en desarrollo para supervisar distintas áreas, para supervisar, por ejemplo, esfuerzos en contra de la corrupción y de la impunidad. En ese sentido, el presidente Trump favorece el que se respete la soberanía de los países en asuntos internos, y me parece que esto es algo que a los guatemaltecos y al gobierno de Guatemala pues le convendría. En fin, ese es el panorama que tenemos. Cualquier cosa puede suceder, pero me parece que el presidente Trump tiene las de ganar por ser el incumbente. Todo va a depender de la situación de la pandemia en octubre y noviembre, y podremos tener una idea más clara de quién podrá prevalecer. Y básicamente con eso termino. No sé si hay algunas preguntas. Bueno, es que nuevamente con Biden, yo creo que para Guatemala no creo que haya tantísimas oportunidades, francamente. La pregunta es qué se vislumbra para Guatemala si llegara a quedar Biden para el sector empresarial. Yo creo que, francamente, continuaría la misma política comercial actual. Si bien es cierto que el vicepresidente Biden como presidente no contemplaría imponer tarifas a países con los que Estados Unidos tiene una relación comercial. Sin embargo, en términos de nuevas oportunidades económicas, pues realmente no habría nada nuevo. Pudiera haber mayor
fondos del gobierno de Estados Unidos para proyectos de desarrollo en Guatemala, pero eso tiene un impacto mínimo. Yo creo que aquí lo más interesante para Guatemala, de un punto de vista geopolítico, es la posibilidad que representa el que mucha de la manufactura de Estados Unidos salga de China y busque nuevos mercados laborales. Eso es una gran oportunidad para Guatemala. Una presidencia de Biden, francamente, no creo que abra muchísimas nuevas oportunidades para Guatemala. ¿Cómo influiría el tema migratorio en el proceso en las próximas elecciones? Bueno, el tema de inmigración, francamente, es un tema que ha sido usado como balón político por ambos partidos. La realidad es que, a pesar de que al presidente Trump los demócratas continuamente lo han tratado de proyectar como una persona anti-inmigrante, la realidad es que si vemos los números, el presidente Obama en este momento, en su primer cuatrenio, deportó más personas que lo hizo el presidente Trump. O sea que en términos de política migratoria no ha habido grandes cambios. El presidente Trump buscó una reforma migratoria con los demócratas, incluso propuso darle a los llamados soñadores, aquellas personas que entraron a Estados Unidos como menores de edad. El presidente propuso a estas personas darles, a más de 1 millón de estas personas, los llamados soñadores, darles un paso a la ciudadanía a cambio de que se le asignara fondos al sistema de murallas a lo largo de la frontera. Los demócratas no quisieron negociar. Yo creo que va a ser un tema particularmente con el electorado hispano, que puede ser decisivo en estados claves. Pero creo que es un tema que se ha neutralizado mucho, particularmente porque las políticas del presidente Trump previo a la pandemia tuvieron un impacto muy positivo económicamente para la comunidad hispana, por reducir los niveles de desempleo, por ayudar a las pequeñas empresas hispanas y para sacar a tantos hispanos de la pobreza. Es un factor que ciertamente se da a debatir, pero francamente creo que es un tema que se ha neutralizado porque el presidente Trump no ha resultado ser, en términos prácticos, tan antimigrante como anticipaban los demócratas. Ciertamente ha hecho muchos comentarios desafortunados sobre la comunidad inmigrante, pero los demócratas anticipaban que el presidente iba a implantar unas políticas de deportación masiva. Eso no se ha materializado. Como dije, hubo más deportaciones bajo la administración de Obama en su primer cuatrenio, y eso es algo que los hispanos reconocen. La siguiente pregunta es: generalmente algunos senadores de Estados Unidos se pronuncian abiertamente sobre la coyuntura política de Guatemala. ¿Cuál es la opinión al respecto? Hay mucho interés en el Senado de Estados Unidos y en la Cámara de Representantes sobre Guatemala. Y yo creo que es muy importante, con los contactos que he tenido con oficiales del gobierno guatemalteco, con el pasado gobierno del presidente Morales y la entonces canciller, con el actual presidente, siempre he recomendado no solo tener una relación a nivel de presidencia, pero también con congresistas y senadores. Creo que hay mucho interés, no solo en los temas políticos y los temas de inmigración, pero los temas económicos y comerciales. Yo creo que es una gran oportunidad para los distintos intereses guatemaltecos, ya sea políticos, pero también comerciales y de otros sectores, cultivar relaciones con senadores y congresistas en Estados Unidos que están muy interesados en Guatemala. En el Senado tenemos el senador Mike Lee de Utah, que está muy interesado en todos los temas que tienen que ver con Guatemala, el senador Langford de Oklahoma, el senador de Mississippi, Wicker, también está muy interesado. O sea que yo creo que yo siempre recomiendo ser muy proactivo en adelantar los intereses del país en Washington, no utilizar solamente los canales diplomáticos. Esos canales diplomáticos pueden llegar hasta cierto punto,
pero la oportunidad de poder penetrar el Congreso y adelantar distintos intereses es muy grande y hay muchas oportunidades, particularmente, como dije, si sale el presidente Trump reelecto y tanto la administración como el Congreso vean oportunidades para establecer nuevos mercados para la manufactura de los Estados Unidos. Yo creo que es importante que Guatemala, no solo el gobierno, pero el sector empresarial, tenga una presencia en Washington para que les deje saber que Guatemala es un mercado y tiene la mano de obra para poder captar mucha de esa manufactura. Ok, la próxima pregunta es de Andrea Pais. En caso quede como presidente Joe Biden, si se involucraría en política interna y no respetaría nuestra soberanía, ya que hemos visto el actuar los demócratas, pregunto esto ya que quieren establecer la segunda globalista aquí. Lamentablemente sí, o sea, hay que reconocer el tema de la CICIG es un tema que se siguió muy de cerca en el Congreso, que fue apoyado grandemente por la administración Obama, de la cual Joe Biden fue parte. La administración Trump realmente abrió las puertas a que se rescindiera, apoyar a Guatemala en su decisión soberana de rescindir la CICIG. Hay muchos líderes demócratas que plantean el modelo de la CICIG para otros países en América Latina. Ciertamente en Venezuela han planteado que como parte de una transición a un regreso a la democracia se debería establecer una especie de CICIG en Venezuela. Y algunos han hablado de restablecer una especie de CICIG nuevamente en Guatemala, quizás desde la Organización de Estados Americanos. La OEA creó una especie de CICIG en Honduras, y creo que ya está en el proceso de hacer algo similar en El Salvador, si no lo ha hecho ya. Por lo tanto, pudiera haber ciertamente bajo la administración Biden un interés de establecer otro tipo de organismo similar que tristemente entran, como ustedes saben, bajo el manto de que quieren luchar en contra de la impunidad y de la corrupción, pero después entran en un sinnúmero de temas y muchas veces incluso obstaculizan el desarrollo económico que lleva a la creación de empleos para muchas personas en el país. Ana Clara tiene otra pregunta. ¿Pudiera tener un efecto electoral el caso Obamagate actualmente en desarrollo? Bueno, es una pregunta interesante. El caso Obamagate se refiere a la investigación sobre el general Flynn por supuestamente mentir al FBI. Fue realmente, da la impresión que fue un entrampamiento del general Flynn para hacer quedar mal a la administración Trump que empezaba. Esta investigación comenzó meses antes de las elecciones. Han salido informes corroborados de que el presidente Obama y el vicepresidente Biden estaban enterados y le dieron paso y exhortaron a que continuara esta investigación. Ahora mismo hay una investigación criminal en el Departamento de Justicia y se espera que para el final del verano se someta ese informe de esa investigación y pudiera implicar a personas de muy alto nivel en la administración de Obama, incluso al presidente y al vicepresidente. O sea que hay que ver los resultados de esa investigación criminal del Departamento de Justicia. Si demuestra que hubo evidencia, hubo un esfuerzo de parte de la administración Obama antes de las elecciones y después de las elecciones durante el periodo de transición, de injustamente investigar a una persona que iba a formar parte de la administración Trump para menospreciar la administración Trump y para hacerla quedar mal, pues ciertamente eso pudiera hacerle un enorme daño a la candidatura del vicepresidente Biden. Aquí en Estados Unidos hablamos de los October Surprises, de las sorpresas de octubre, esas sorpresas que surgen a par de semanas de una elección y que la pueden definir. Ciertamente esa pudiera ser una de ellas. Jorge Mario Muñoz pregunta, ¿cómo se asegura que podría crecer la industria en Guatemala si se deja la relación con China? Bueno, es que ahora si vemos la manufactura americana en China es tan grande sobre un sinnúmero de productos. Lo vimos con la pandemia.
no solo con la manufactura farmacéutica, cuando se empezó desesperadamente a pedir mascarillas, una cosa básica como mascarillas, ¿de dónde venían esas mascarillas? Eran producidas en China. Entonces, no quiero decir que está garantizado que vaya a Guatemala, pero siguiendo el lema del Political Consulting Group de anticípate, aquí es que Guatemala puede anticiparse, no solo el gobierno, pero la clase empresarial también. Y ver que los Estados Unidos va a estar buscando, no solo el gobierno, pero particularmente la empresa privada, en la medida que se cierre ese mercado en China, van a estar buscando otros lugares para poder establecer fábricas de farmacéuticas y de un sinnúmero de otros productos. Ustedes saben que en la China se produce un sinnúmero de cosas. Estoy hablando de empresas americanas que hacen manufactura en la China. Y estoy hablando de farmacéuticas, estoy hablando de tecnología, pero también de cosas que son muy sencillas de producir. Creo que Guatemala tiene una oportunidad, pero obviamente no va a caer del cielo. Eso requiere un trabajo de llegar a Washington para hacer el argumento de por qué Guatemala es un lugar seguro, es un lugar que ofrece, que tiene una mano de obra que puede competir, que puede producir productos de calidad. Entonces, no está garantizado, pero ciertamente si se cierra el mercado de China, eso es una oportunidad para Guatemala y Guatemala tiene que anticiparse.